Esta mujer sinvergüenza me acaba de decir, doctora, que es la esposa de mi hijo. Su mente normal es como de unos 2 años. Yo sentí que entre nosotros hubo como un amor incondicional. Como él es ciudadano americano. Naturalmente ella quiere sus papeles. Eso que están haciendo es muy monstruoso. Esa mujer y él tienen que entregarme a mi hijo. Mi hijo no es un hombre, ¿entiendes? Ella tiene algo que a mí me pertenece y lo tiene guardado en su vagina. Mi matriz está hacia atrás. Entonces se cuenta que yo ahí tengo incrustado el aparato, el dildo. Él me exige a mí que me haga una cirugía para retirármelo y entregárselo porque él lo quiere vender. Tengo miedo que él me vaya a abrir, que me agarre en la calle, me abra para sacármelo. Pero que tiene el consolador ese que vale $30,000. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La psicóloga estadounidense Susan Forward dijo: cualquier comportamiento encaminado a controlar y subyugar a otro ser humano es un abuso. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Es bueno definir lo que es abuso. Mucha gente piensa que es simplemente un golpe. No. Vamos a ver cómo la cita se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Aunque mi hijo tenga cuerpo de hombre, todavía es un niño y no permito que ninguna mujer venga a robármelo. Tendrá mente de niño, pero lo que tiene entre sus piernas es de un macho fornido, ¿ok? Verónica, usted es la demandante de este caso. Sí, doctora. Dígame, por favor, quién es Mónica, por qué la demanda y qué exige para resolver esta situación. Primero, doctora, mi nombre es Verónica, soy madre de Eliseo, que le acaba de cumplir 28 años. Es duro porque desde que él nació, él tenía 2 meses cuando a mí le atacó una fiebre, pero eso no fue el problema de mi hijo y me da vergüenza, es primera vez que lo voy a decir. Él nació con esa condición porque fue mi primer niño, que nació normal por vagina. Yo no sabía que yo estaba infectada. Yo no sabía que yo tenía una infección venérea hasta que después que él nació, me pusieron bajo tratamiento y me dijeron que mi hijo nació así, le atacó la fiebre porque el padre me pegó herpes. Mi canal estaba infectado y mi hijo se infectó. Y él nació con unas manchitas en su cabeza. Entonces fue donde yo empecé a notar lo anormal. A los 2 meses él le ataca una fiebre que le llega a la parte izquierda del cerebro y me lo paraliza. Y desde allí pues empieza su vida. Es duro porque siempre lo he traído en doctores, le daban ataques epilépticos y él no caminaba. Okay. Entonces ha sido muy duro para mí porque... Y me imagino que puede tener un retraso mental. Es retrasado mental. O sea, que él tiene 28 años de edad, pero actúa como un niño. Su mente normal es como de unos 2 años. Como si fuera 2 años de edad. Aunque sí tiene cuerpecito de hombre, pero normalmente... Bueno, claro, tiene 28 años. Pero mentalmente es como si fuera un niño de 2. Sí. Ok, perfecto. Entonces... Sí, y esta mujer sinvergüenza me acaba de decir, doctora, que es la esposa de mi hijo. ¿Cómo? Que es la esposa de mi hijo. Sinvergüenza pero porque... un momentito, señora. Si su hijo tiene una mentalidad como de un niño de 2 años, tiene que tener un tutor. Sí, yo soy su tutora legal. Yo soy ¿Usted es la tutora legal? Yo soy la tutora legal. Okay. Aquí tengo todos los documentos donde están todas las condiciones de mi hijo. Roberto, acércame todo eso que tiene la señora ahí, por favor. Ok, entonces,
Usted es su tutora legal. Sí, yo soy tu tutora legal. Desde que él nació yo la pedí y yo la tengo. Ok. Entonces, ¿usted dio la autorización para que él se casara Yo con...? en ningún momento di la autorización, señora. Entonces, ¿cómo se casó? Todo comenzó porque el padre de él nunca quiso a mi hijo, se fue de la vida de mi hijo, porque él dijo que en su familia nunca habían pasado una vergüenza de eso y siempre rechazó a mi hijo. Y era un hombre alcohólico, no trabajaba, un parásito, y lo alejé de la vida de mi hijo por muchos años, nos dejó. Ahora hace como unos 2 meses viene y yo me sentí un poquito por Eliseo, porque como pues prácticamente él se masturba estando en su privacidad. Solito lo hace. Él está en su cuarto, yo le quito su pañal porque él usa pañal y lo noto cuando él se masturba, pero ya después de que termina yo le doy su bañito y normal todo. Entonces el papá viene a hacerme el cuento de que está arrepentido, que quiere volver a ver a Eliseo y yo le permito que venga a ver y me viene con engaños porque me dice, es muy pesado para ti estar cuidando a Eliseo. Le dije, hasta ahora te has notado después de tantos años que es pesado para mí. Dice, yo te voy a conseguir una mujer que te ayude a cuidarlo. Entonces me trae a esta sinvergüenza, ¿ok? Yo no soy ninguna sinvergüenza. Entonces yo empecé a notar algo extraño, doctora, que cuando mi hijo lo bañaba, ellos se encerraban en el cuarto y empecé a notar que esta mujer tocaba a mi hijo. Y como mi hijo, es falso, doctora. Y mi hijo le gusta tocar. Sí, yo sé que las personas, los chicos que tienen estos retrasos mentales, etcétera, desarrollan una sexualidad o por lo menos se hace muy notable. Sí. Sí, y él tocaba a las compañeras de sus hermanos y todo. Entonces yo siempre escuchaba en el cuarto unos ruidos de mi hijo que estaba un poquito exaltado y cuando voy yo asomándome a la recámara de ella, yo veía a esta mujer cuando ella dejaba tocarse de Eliseo y ella tocaba sus partes privadas de mi hijo. Ok. Y ahora que me lo pide el padre, por unos días me dice, ¿me puedes permitir llevarme a Eliseo? Dice, voy a ir a Nevada. Yo vivo en California. Dice, ¿me lo puedes permitir a Nevada? Porque a Eliseo le gusta ir a los casinos, jugar gamble. Lo he enseñado porque ha ido conmigo. Yo le permito la custodia temporal por unos días. Cuando viene el domingo tiene que entregar a mi hijo y no me lo entrega. Entonces yo le estoy llamando y le digo, ¿a qué hora me vas a traer al niño? Permíteme lunes, pasa el lunes, martes, miércoles y no me traen a mi niño. Entonces yo estoy desesperada y voy a la casa de él y la sorpresa más grande, que encuentro a esta mujer abriéndome la puerta. Entonces le digo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Entonces le digo, ¿puedes hacerme el favor de traerme a mi niño? Dice, no es tu niño, dice, es mi esposo. Es mi esposo. Pero ¿cómo entonces, fue el padre el que autorizó la boda de ellos. Su papá. O sea, tú le diste un permiso al padre. No más para poder salir de Nevada, California. ¿Dónde está el permiso que tú le diste al padre? Él lo tiene aquí. ¿Lo tienes tú? Déjame verlo, acércamelo, por favor. Y tengo mi acta de matrimonio porque dime qué hiciste en ese momento que ella te dice que es su esposo, etcétera, etcétera. Póngase en mis papeles. Yo me pongo toda nerviosa cuando me dice que es su esposa. Yo llamé a la policía, pero la policía al llegar y ver el documento que él le enseñó, me dijo, ¿sabes qué? Es legal, él es mayor de edad y él se puede casar. Pero tú no le enseñaste tus documentos a la policía. Dijo que no era válido, que porque él era un hombre mayor de edad y cuando ya son mayores de edad, ellos pueden tomar decisiones. Bueno, la realidad es que a veces la policía no se va a meter en problemas legales o hacer decisiones legales como haría un juez. A veces la policía ve los hechos superficiales y le dice a las personas, vaya a la corte y trate de resolver esto en un juzgado, que es porque se está dando este caso. Entonces usted ha venido aquí a exigir ¿qué? Que se anule el matrimonio. Sí, doctora, que me ayude. Porque es un matrimonio que usted considera... Pero él no tiene, no puede ser porque él es mi sinvergüenza. Tú cállate, eres una sinvergüenza. ¿Cómo? Mira, eres una vieja. Eres una vieja. Pero no eres una vieja. Un momento. De una manera Silencio, señora, silencio. Voy a hacer un corto receso. Voy a mirar estos documentos, son bastantes. Doctora, y luego usted responde a la demanda. Usted responde a la demanda. Doctora, nosotros nos amamos. ¿Cómo vas a amarlo? Regresamos después de este corto receso. Un niño de 2 años. Él no está capacitado. Él no está capacitado. Ok, hagamos un receso, por favor. ¿A quién se le ocurrió la idea de casarse? Pero ¿a quién? ¿Cómo que quién? A nosotros. No, el niño de 2 años no sabe. Él quiere estar conmigo. Me da vergüenza decir que es mi padre. Él y esta señora son cómplices. Caso cerrado.